El Cajal Oro. Capítulo 9. La página abierta al azar adaptábase maravillosamente a las circunstancias. Cada frase era una lección de energía o de táctica. Por ejemplo, esa vez leyó el párrafo 75 que correspondía al protocolo 7. En toda Europa y en todos los continentes, con la ayuda de Europa, debemos provocar sediciones, discusiones y hostilidad mutua. Debemos estar en condiciones de responder a toda oposición con una declaración de guerra del país vecino al que ose atravesarse en nuestro camino. Pero si el vecino a su vez intentara unirse al otro en contra nuestra, sería necesario responder desencadenando una guerra mundial. Esto prescribían los protocolos muchos años antes de 1914. La guerra mundial había sido calculada y dispuesta por los sabios de Sion con este resultado: la destrucción del Imperio Austrohúngaro, la mayor potencia católica de la tierra, y la transformación de la Rusia cristiana en un formidable arsenal de ateísmo, donde se forjaban armas para cuantos quisieran en cualquier país combatir a Cristo. Encuadernado en el mismo tomo, guardaba el Roche un discurso pronunciado en 1880 por el gran rabino de Francia. Desde hace 18 siglos, nuestros sabios luchan con una perseverancia infatigable contra la cruz. Estos 18 siglos han pertenecido a nuestros enemigos, pero el siglo actual y los siglos futuros serán nuestros. He aquí la 10ª vez desde hace 1000 años de lucha atroz e incesante con nuestros enemigos, que se reúnen en este cementerio alrededor de la tumba de Simeón ben Jehudá, los elegidos de cada generación del pueblo de Israel, para concertar los medios de aprovechar las grandes culpas que no cesan de cometer los cristianos. Cada guerra, cada revolución, cada sacudimiento político o religioso nos aproximan al momento de lograr el fin supremo que perseguimos. La guerra de 1914, que duró más de 4 años y aniquiló 10 millones de soldados, resultaría una escaramuza frente a la que podía desencadenar la mano flaca y exangüe de Elías Silverstein. Aquella había sido un mezquino pleito de fronteras. Este sería el choque de 2 civilizaciones, la blanca y la amarilla. Buda, ayudado por Mahoma, contra Cristo. Aquella guerra del 14 solo había agrietado los cimientos del mundo cristiano. Esta acabaría con todos los gobiernos y daría segunda y eterna muerte al impostor. Y la sinagoga dominaría en Tokio y en Nueva York. Con las piedras humeantes de los templos católicos se levantarían las murallas de la Nueva Jerusalén. La mano del Roche, menos vigorosa que la de un niño, podía esa misma mañana pegar fuego al mundo. Cuánta paja, leña y pólvora habían amontonado los palabreros estadistas de Versalles en todos los rincones del globo, sabiendo o ignorando que trabajaban para el Cajal. Un estudiante, un obrero desconocido, obediente a cualquiera de los 3000 cajales que estaban a sus órdenes, podía hacer el gesto fatal de Princeps en Sarajevo, asesinando un rey o un primer ministro. Pero más seguro sería intrigar a las naciones por intermedio de las agencias que le obedecían y guisaban noticias para los diarios cristianos. Bastaba que llamase a la adicta Eva, su mujer, y como complemento de aquel programa por ella marcado,
le entregase un despacho concebido así: una escuadrilla de los Estados Unidos se ha apoderado de la isla Yap, situada en el Océano Pacífico y perteneciente al Japón. La pequeña isla de Yap, en las Carolinas, es una antigua posesión española vendida a Alemania y que el Japón, sordo a las protestas norteamericanas, se anexó durante la Guerra Mundial. Por su situación estratégica, es el punto de enlace de las comunicaciones de 3 continentes y una base naval a mitad de camino para las escuadras. El Roche diría a su mujer dándole el telegrama: llévalo tú misma a nuestra agencia. La ruptura casual del cable submarino entre Yap y Hong Kong retardaría 24 horas el desmentido. El Japón se apresuraría a creer e inmediatamente provocaría el levantamiento de 200.000 soldados que con vestimentas de colonos habitaban las islas de Hawái bajo el pabellón norteamericano. Su escuadra acudiría a protegerlos y no tardaría en chocar con la escuadra norteamericana del Pacífico, y el mundo empezaría a arder. El pálido Roche, con la blanda oreja pegada al micrófono, escucharía todas las noticias para que sus agencias telegráficas no transmitan sino las que atizan el fuego. Después, no hay duda, la historia descubriría que la chispa inicial del incendio había sido una mentira. Nadie se acordaría de Eva. Descargarían la culpa sobre algún empleadillo de poco sueldo. Dirían que el fatal telegrama fue un abuso de confianza del telegrafista Mr. Layard, que quiso dar una broma a su familia, residente en aquella isla de Yap. No volvería a ocurrir esto, asegurarían. Todavía no es tiempo, se dijo el Roche, rechazando la tremenda tentación. Todavía hay países que no tienen pleitos de fronteras, ni alianzas militares, ni ambicionan territorios como la Argentina, y que se resistirán a mezclarse dentro de la hecatombe. Primero, habrá que preparar a la opinión pública de esos países. ¿Qué falta le hacía al Roche la ayuda del dúctil y ambicioso Blumen, aunque le costara la amistad del fanático Cohen? Al día siguiente el Roche recibió la visita de un representante de Blumen. ¿Cómo era que el Cajal de Buenos Aires obedecía a la impura familia de los Cohen y había excomulgado a Blumen, el hombre más poderoso de Sudamérica? Elías Silverstein conoció entonces la historia secreta de la familia Cohen. Poco después, usando de su autoridad suprema, escribió la siguiente carta: Hermanos judíos del Gran Cajal de Buenos Aires, ¿no ignoráis que en los libros santos Israel es comparado 100 veces al olivo? ¿Por qué esa comparación, hermanos míos? Escuchad la explicación que nos da la Ha'adá de nuestro sagrado Talmud. Israel se parece al olivo porque el aceite que de él se extrae no se mezcla con los otros líquidos. Así Israel conserva su individualidad. Segundo, porque el aceite sobrenada, lo cual está escrito en la ley. Dios te colocará arriba de todas las naciones. Tercero, porque la oliva necesita ser aplastada para producir, y así Israel necesita la desgracia y la persecución. Durante 19 siglos fuimos perseguidos por los cristianos y hemos vivido temblando como liebres acosadas por los perros. Ahora nos toca hacerlos temblar a ellos. La Iglesia Católica es nuestro más peligroso enemigo. Debilitaremos su influencia infiltrando en su organismo ideas liberales y provocando disputas religiosas. Alentaremos los matrimonios entre judíos y cristianos. La raza de Israel, elegida por Dios, no corre ningún peligro mezclando en sus venas cierta cantidad de sangre impura. El parentesco con familias cristianas no significa una desviación y al contrario, con habilidad puede hacernos árbitros de sus destinos.
os escribo para exhortaros a la unión. Estamos en un campo de batalla y la discordia puede sernos fatal. Os invito a que levantéis el jerem, decretado contra alguno de vosotros, que por su gran riqueza y su influencia en las altas clases y en el gobierno, puede aumentar el poder de la sinagoga. Sé de cierto que él desea volver a la sinagoga. No importa que se haya bautizado. Un judío bautizado no deja por eso de ser judío, pues es permitido al judío engañar a los idólatras, haciéndoles creer que pertenece a su culto. Lo prescribe nuestro bendito Yoré de A. La invitación del Rosh del Gran Cajal de Nueva York fue para los judíos de Buenos Aires lo que habría sido para los católicos un mandato del mismo Papa. Pocos días después, en la sinagoga porteña se levantaba solemnemente el jerem lanzado 30 años antes contra los Blumen, y en el próximo Pesaj el nuevo adepto resultó elegido Rosh. Terrible afrenta para Mauricio Cohen y abatimiento seguro de la influencia de los Meyerbeer. Todo, sin embargo, sucedió en el masónico secreto en que se envuelven estas determinaciones, so pena de ruina o de muerte para quienes las divulguen. Y nadie supo en Buenos Aires que Zacarías Blumen, el financiero, orgullo de la banca argentina y probable candidato a la presidencia de la nación, era el jefe de la sinagoga, el Rosh del Gran Cajal. Marta Blumen había confiado a su padre el secreto de la nueva fortuna de Adalid. Convertía el plomo en oro. El banquero pensó que Adalid se había burlado de ella. Después recordó haber oído a Julius Ram que del principio científico de la unidad de la materia se deducía la posibilidad de transmutar unos en otros ciertos cuerpos que llamamos simples. Aquel día en el colegio militar escuchó con desdén tan sorprendente lección, porque los hombres prácticos desprecian a los filósofos. Pero la explicación de Marta le hizo pensar de nuevo en la posibilidad de un gran descubrimiento que trastornaría así los planes del Gran Cajal. Si el valor del oro se derrumbaba por haberse hallado manera de producirlo artificialmente, la sinagoga no dominaría a los gobiernos ni podría arrastrarlos con cadenas de oro a la guerra universal, de donde iba a salir el superreinado de Israel. Días después, sus espías le hicieron saber que Julius Ram andaba en conciliábulos con Fernando Adalid, y luego ocurrió la inverosímil resurrección financiera del Banco de Sudamérica y del propio Adalid, y hasta el hecho de que el infeliz alquimista pagase sus deudas. Valía la pena estudiar el asunto. Por de pronto quiso establecer si aquellas doctrinas tenían fundamento científico. No queriendo confiar a nadie sus inquietudes, allegó libros de química y física y se dispuso a leerlos. Quienes sabían de la investigación silenciosa a altas horas de la noche, sabían también que nunca había sido su afición. Sorprendíanse entonces de su afán, y más viendo que su hija le ayudaba. Todavía Marta no había descubierto ni en su frente luminosa, ni en su hermosísimo brazo, la marca del anticristo. Pero sentía en las mejillas el vaho de la sinagoga, a donde ahora concurría, y en sus oídos silbaban como flechas las palabras del Talmud contra los adoradores del Cordero. Pero más que las cuestiones teológicas que abandonaba a los rabinos, le interesaban a ella los problemas de la raza. La hacía palidecer de ambición la idea de que gentes de su sangre serían los reyes del universo. Tal vez el anticristo, que ya existía en alguna parte del mundo,
se fijase en sus ojos color de aceituna y en su cuerpo arrogante. Ah, si Cohen la hubiese querido, qué lanza terrible para los cristianos habría sido ella en las manos de él. Pero aquel hombre que descorrió ante sus ojos asombrados los misterios del Cajal no pensaba más en ella. Marta no lo había visto desde el día en que tuvo celos de la joven periodista. Una noche, el nuevo Roche y Marta llegaron al final de un famoso tratado de química moderna que decía así: el descubrimiento del radio ha transportado ese problema del terreno de las hipótesis y de la mera esperanza al más positivo de los hechos experimentales. Más allá del átomo, según lo consideraban hasta ahora los químicos, existe un mundo maravilloso que permite demostrar con pruebas rigurosas que el sueño de los alquimistas, el de la transformación de un elemento en otro, no es una quimera. Ambos quedaron mudos y de repente ella, que hojeaba maquinalmente un libro, leyó en alta voz este pasaje: un metaloide y un metal, azufre y mercurio, modificados y tratados conforme al procedimiento que se indica, dan un cuerpo nuevo que no es su combinación y que convierte en oro los metales inferiores. Esa es la piedra filosofal, murmuró Blumen consternado. Confiesa entonces, Roche del Gran Cajal, dijo Marta con sarcasmo insultante, que las teorías de Julius Ram están lejos de ser el desatino que tú creías. Por el contrario, son la audaz afirmación de lo que los más grandes sabios exponen tímidamente como la base de la superquímica. Extravagante final, la química del porvenir coincidía en los fundamentos de la depreciada, perseguida y hermética ciencia de los alquimistas. Días después, Marta avisó al banquero: Julius Ram ha cambiado de casa. Tiene un laboratorio con gran chimenea cerca del Parque Lezama. Blumen se encogió de hombros. El Gran Cajal de Nueva York lo acosaba a telegramas cifrados para que hiciera aceptar por la Argentina un empréstito de 1.000 millones a emplearse ahora en armamentos. Al lado de tan grandes manejos palidecían los pequeños negocios de Julius Ram. Marta lo expolió esa tarde con otra novedad. Todos los días al anochecer llega un automóvil al laboratorio que está siempre cerrado. Adivina quién visita al profesor. ¿Fernando Adalid? Exactamente. En otros tiempos habríamos creído que fuesen monederos falsos. Ahora eso no tiene importancia. ¿Por qué me miras así? Quiero hacerte una pregunta. Si Julius Ram fabricase oro, ¿podrían acusarlo de falsificador? Blumen no sabía qué contestar. Marta entonces varió la forma de la cuestión. En los países donde el oro es la moneda legal, ¿se considera moneda a un lingote de oro aunque no esté acuñado? Sí, deduciendo algunos centavos que cuesta el hacerlo acuñar. Entonces, ¿allí el oro en rama o en lingotes es moneda legal? Sí, de tal modo que ningún acreedor pueda negarse a recibirlo en pago, como podría negarse a recibir cheques o monedas de plata. De donde resulta, concluía Marta, que el que fabrica oro artificial es un monedero falso. No creo. Las leyes no han previsto el caso. Si del análisis resulta que el oro que saca de sus crisoles Julius Ram es idéntico al que se extrae de las minas de Alaska o del Transvaal, no puede acusársele de falsificador. ¿Y los efectos de esa fabricación serían graves?, dijo Marta. Zacarías Blumen miró a los ojos que acechaban esa respuesta. Qué hermosa era aquella muchacha. ¿Por qué perdía tiempo? ¿Por qué no la ponía en contacto con el inventor para que le investigase los secretos? Por sabio que fuese, Marta Blumen era capaz de quitarle el poco seso que le hubiese dejado la piedra filosofal. ¿Tienes tu coche? Vamos para allá. Hace años anduve en negocios con Julius Ram.
puedo volver a tratarlo, y tú podrás ensayar tus flechas de oro. Subieron a la Batourette, que ella lanzó como una jabalina de plata en el atardecer. El Parque Lezama podría ser el más hermoso de Buenos Aires. Ahora es solamente el más abandonado, como si el sur de la ciudad, venido a menos de su antigua aristocracia, no mereciera los honores de calles limpias ni de plazas cuidadas. Las enjutas palmeras dormidas en los senderos deslavados de la lluvia, los plátanos pulidos y frescos y armoniosos como jaulas, los gomeros de ramazón desmesurada, las casuarinas airosas y elegantes, un laguito apretado entre rosales florecidos y sobre el agua quebrada por el oro de un crepúsculo porteño, un patito solitario y audaz traído por la casualidad extravagante que suele ser la madre de la belleza. En las vecindades del Parque Lezama, en un caserón que permaneciera años sin inquilinos, con reja a la calle, como un colegio o una prisión, y persianas eternamente cerradas, había instalado Julius Ram su laboratorio. El inmueble ocupaba un gran sitio, y a más del jardincillo al frente que nadie cuidaba, tenía una huerta de frutales, abandonada a los gatos y a las estrellas. Eran las vacaciones, y el profesor no salía ni recibía visita alguna. Una sirvienta o su hija hacían el mercado, pero tan de madrugada que no las veía nadie. Solamente al atardecer deteníase el auto de un señor que bajaba presuroso y abría la puerta con su propio llavín. Todo volvía a su misteriosa quietud, hasta que 1 o 2 horas después, la puerta crujía en sus bisagras para dar paso al discreto visitante que desaparecía en el tráfago del Paseo Colón. Las casas de al lado eran fábricas de altos paredones y sin ventanas sobre el predio contiguo, de modo que nadie podía espiar la huerta de Julius Ram. Y como por allí son numerosas las chimeneas, no sorprendía el ver humear la de aquella casa que en otro tiempo fuera herrería y fundición de metales. Algún curioso podría empero preguntarse por qué el humo de las otras casas era oscuro y liviano y se deshacía en el aire, mientras que el de Julius Ram se remontaba denso como una barra y tenía en la noche fulgores de púrpura. Marta Blumen, que había sabido por Fernando Adalid la nueva dirección de Julius Ram, detuvo su Batourette sobre el lado opuesto del Parque Lezama. Bajaron los dos y se internaron en las callejuelas. El vaho de la noche ascendía de la tierra húmeda y envolvía la arboleda silenciosa. Los pocos transeúntes no paraban mientes en ellos. Papá, no has contestado mi pregunta. Si este hombre hubiese descubierto la manera de producir oro artificial, ¿qué ocurriría? ¿En qué? ¿En dónde?, preguntó el padre. En los negocios del mundo, en tus negocios, en el Cajal. Zacarías Blumen no creyó que debiera disimular ante su hija que era su aliada. Hija, los negocios del mundo se trastornarían. Imagínate el mundo como un inmenso tablero de ajedrez. De pronto Dios o el diablo revuelven las piezas, a comenzar de nuevo con otras ideas y otros recursos. Y tus negocios se desmoronarían como un merengue bajo la pata de un elefante. Y la política del Cajal, ya sabes que el instrumento por excelencia del Cajal es el oro. Si el oro pierde su valor, se nos rompe en la mano la única arma que sabemos manejar.
Llegaban a donde había un grupo de personas conversando a la luz de un farol. Sus sombras se pintaban fuertemente sobre el suelo arenoso. Marta bajó la voz. ¿Tú no conocías los proyectos de Julius Ram? Sí, pero lo tenía por un loco. ¿Y ahora crees en él? No sé, te lo diré cuando haya visto su laboratorio. Y si fuera verdad, ¿qué harías? Te lo entregaría. ¿No dicen acaso que tu sonrisa es invencible? Sin sentir la pendiente, habían llegado a una especie de terraza, a buena altura sobre el nivel de la calle. Desde allí se dominaba la casa del sabio, sus hornos y su huerta. Por los vidrios de una ventana interior se divisaba lo que parecía el laboratorio, iluminado por resplandores de tonos cambiantes como los de una fragua. Mira, papá. Por primera vez vieron a Julius Ram sin sobre todo, con un blusón de obrero. ¿Sabes qué parece la cabezota enorme sobre el cuerpo raquítico? Una albóndiga en la punta de un tenedor. Zacarías Blumen guardaba silencio. Bajamos, papá. Hoy no ha venido Fernando Adalid. Tú llamarás a la puerta y te harás conocer. Yo llegaré al rato. A los dos juntos quizá nos desconfíe, pero una vez que tú hayas entrado, me harás pasar a mí. Bruscamente Zacarías sujetó a su hija por el brazo. Mira, ¿quién es ese que lo acompaña allí? Otra sombra se pintaba en los vidrios. El corazón de Marta latió con violencia. No era Adalid. Tampoco parecía un obrero. Marta maquinalmente dijo su nombre y se arrepintió. Mauricio Cohen. Pero no puede ser. Sí, efectivamente se le parece. Mira, ahora no vale la pena ir. No nos abrirán la puerta. Precisamente era ahora que Marta quería ir. Probemos, dijo con resolución. Descendieron por una escalinata de ladrillos hasta la acera. Desde allí nada se veía. La casa de Julius Ram quedaba en la sombra detrás de una cortina de árboles. Blumen se adelantó y fue a llamar a la puerta del laboratorio y dejó transcurrir algunos minutos. La puerta no se abrió. La joven, cansada de aguardar, cruzó la calle y se reunió con él. He llamado 3 veces, le dijo Zacarías, y no responden. Se ve que no quieren abrir. Llamaré de nuevo. Marta quería saber qué negocios tenía Mauricio Cohen con Julius Ram. Pero si no habían abierto el tercer llamado, era inútil insistir. Vámonos. Hoy no abrirán. Y ese que está adentro no saldrá hasta que esté seguro de que nos hemos ido. ¿Te pareció de veras Mauricio Cohen? Sí. ¿Por qué te extraña? No me extraña más que a ti. No sé qué puede intentar aquí ese hombre, como no sea enamorar a la hija. ¿Conoces a la hija de Julius Ram? Marta fingió no acordarse de ella y respondió furiosa: hoy no nos abrirán, peor para ellos. Antes de 3 días volveremos y sabremos a fondo el secreto de Julius Ram. Deja tú el asunto por mi cuenta. Qué poco sabía Marta del impetuoso personaje que penetró en su vida y la envolvió en una ardiente ilusión y la abandonó por una cristiana sin fortuna. Pero era cierto que él la hubiese abandonado. Su conducta no tenía alguna otra explicación. Puesto que lo descubrió en el laboratorio de Ram, ¿por qué no sospechar más bien que aquel hombre de negocios festejaba a la hija, no por amor, sino para obtener los secretos del padre? Al pensar esto, sintió rabia y alegría juntamente. Había utilizado contra Mauricio los inmensos recursos de la banca Blumen. Lo había hecho arrojar del cajal y casi de la sinagoga, sin que él adivinara la mano que lo hería. Pero no había sido capaz de arrojarlo de su corazón. Tenía que confesárselo en voz baja, abochornándose de su debilidad como de una gran caída. Lo amaba, y ahora empezaba a temerle. Sentíase mitad judía
mitad cristiana. Sufría el sentimiento cristiano de los celos que la mujer judía no conoce, y al propio tiempo la angustia de haber suscitado un enemigo que, si llegaba a adueñarse del secreto de Ram, podía pulverizar la fortuna de los Rheingold y de su padre. Lo habían desplazado del Cajal, pero no lo habían excomulgado de la sinagoga. Zacarías Blumen prefería no remover asuntos viejos. Algún anciano de buena memoria podría recordar aquellas circunstancias en que Matías Zabulón entregó el zapato a Saracito, que más tarde casó en Varsovia con el futuro Rosh del Cajal porteño. Aquella historia de la guerra del Paraguay prestábase a las intrigas de los pasquines, que si llegaban a descubrir tan rico filón, exprimirían la bolsa del banquero a trueque de no escudriñar porque su padre había cambiado de nombre. Marta se alegró de que Mauricio Cohen quedase en la sinagoga. Ahora que ella pertenecía al judaísmo, temblaba de que él pudiera hacerse católico. Necesitaba hablarlo de nuevo y averiguar los motivos de su visita al laboratorio. ¿Por qué la puerta inaccesible para ella y su padre, para él, se abría? La mordía la duda. A ratos creía en lo que dijo Fernando Adalid, a ratos se sublevaba contra su propia credulidad. Convertir el plomo en oro, patrañas. Pero si fuese verdad, el poderío de Cohen no tendría límite. Esto lo había comprendido la hermana de Mauricio, Tamar Cohen, antes que Marta, y había inducido a su hermano a penetrar en el laboratorio de Ram. Veamos de qué manera. Tamar Cohen vivía con el pensamiento en los destinos de Israel y atento el oído a los rumores de la última y definitiva revolución que fundaría el trono inmortal del anticristo. En la soledad y la meditación espiaba las maniobras del Cajal. Veía sobre el mapa del mundo avanzar la serpiente que apretaba en sus crudos anillos a las naciones. Y veía cómo, en el fondo de la crisis, iba cuajando la enorme guerra que acabaría con la civilización cristiana. Antes de 20 años, la humanidad dejaría de contar las fechas a partir de Cristo y las contaría conforme al calendario judío. Buenos Aires era un buen observatorio, porque era uno de los 3 o 4 grandes centros israelitas del globo. Mas la política de Israel se complicaba por la discordia de la banca, dividida, como hemos dicho, en los 2 grupos, los Meyerbeer y los Rheingold. Mientras la sinagoga de Buenos Aires estuvo dirigida por Cohen, la influencia de los primeros fue incontrarrestable. Las doctrinas financieras de este grupo estaban de acuerdo con la idiosincrasia del país, el cual nunca había conocido el oro moneda, habiendo vivido siempre bajo el régimen del curso forzoso. Por el contrario, el grupo de los Rheingold, que guardaba en sus cofres la mayor parte del oro del mundo, preconizaba la vuelta de todas las naciones al régimen del patrón oro. A raíz de la elección de Elías Silverstein, hechura de los Rheingold, para Rosh del Gran Cajal de Nueva York, no tardó en sentirse una nueva dirección en los negocios argentinos. Por ese tiempo, Mauricio refirió a Tamar su aventura con Marta Blumen, y ella se alegró. Apenas conocía a la hija del banquero, mas había adivinado su temperamento contradictorio, nervioso y calculador, rebelde y místico, fogoso y displicente, mezquino y romántico. Por su belleza, su audacia y su fortuna, podía ser un vigoroso fermento israelita dentro del campo católico y el mejor aliado de los Cohen en su larga batalla contra los Blumen. Cómo exultarían en la tumba
los huesos del viejo rabino, su padre, y los de Saracito, la de los cabellos de fuego. Pronto, empero, comenzaron las inquietudes. Su hermano, que jugaba con la más tentadora muchacha de Buenos Aires, como un gato con un ratón, se había dejado cautivar por los ojos profundos de Berta Ram. Inexplorado mundo de las almas. ¿Qué gota de sangre cristiana se había filtrado en el milenario corazón de Cohen para que apareciera un amor romántico en la 30ª generación de los sacrificadores? Y cuando él le refirió la escena del colegio militar y la irritación de Marta Blumen, Tamar quedó cavilosa. «Yo conozco mejor que tú a esa mujer sin haberla tratado», le respondió. «La has enamorado, le has contagiado tu espíritu, mejor diré el mío, has hecho de ella un arma terrible y la abandonas en manos de nuestro adversario. Ella, que no tiene costumbre de sufrir semejantes derrotas, se vengará. No temas, me quiere y seguro me obedecerá. No es a ti al que quiere, es al superhombre que creyó descubrir en ti, encarnación de su raza, hermoso e inaccesible y dominador a tal punto que una vez te preguntó si eras tú el que vendrá en su propio nombre, el anticristo. Sí, es verdad. Ahora, viéndote prendado de esa otra muchacha, ha descubierto los pies de barro de su ídolo. Ahora te desprecia, no te necesita. Le has enseñado nuestros secretos y ahora los utilizará contra ti. Bajo el hechizo de su fresca pasión, Mauricio no comprendió aquellas razones. Al poco tiempo, sintió en la carne el hachazo de la sinagoga. El Gran Cajal de Nueva York dispuso la readmisión del excomulgado en 1900, tras de lo cual vino su elección de Roche. Tamar estaba sola en su habitación, una calurosa mañana de estío, cuando su hermano le comunicó por teléfono su derrota y el resurgimiento de Zacarías Blumen, lo que no era más que un episodio en la fiera batalla de los Rheingold contra los Meyerbeer. Cuestión financiera más que religiosa. Blumen era uno de los hombres más ricos del globo, tal vez el más rico, si solo se computaba el metal contante y sonante conforme al genuino criterio israelita. Sabíase muy bien que, aparte de innumerables valores y propiedades, podía disponer de las reservas de su propio banco no menos de 10 millones de libras esterlinas en oro. La fortuna de los sultanes, en las más acaloradas fantasías de Oriente, eran puñados de tierra en comparación del tesoro de Blumen. En nuestro camino, pero si el vecino a su vez intentara unirse al otro en contra nuestra, sería necesario responder desencadenando una guerra mundial. Esto prescribían los protocolos muchos años antes de 1914. La guerra mundial había sido calculada y dispuesta por los sabios de Sion con este resultado: la destrucción del Imperio Austrohúngaro, la mayor potencia católica de la tierra, y la transformación de la Rusia cristiana en un formidable arsenal de ateísmo, donde se forjaban armas para cuantos quisieran en cualquier país combatir a Cristo.
Encuadernado en el mismo tomo guardaba el Roche un discurso pronunciado en 1880 por el gran rabino de Francia. Desde hace 18 siglos, nuestros sabios luchan con una perseverancia infatigable amarilla. Buda, ayudado por Mahoma, contra Cristo. Aquella guerra del 14 solo había agrietado los cimientos del mundo cristiano. Esta acabaría con todos los gobiernos y daría segunda y eterna muerte al impostor. Y la sinagoga dominaría en Tokio y en Nueva York, y con las piedras humeantes de los templos católicos se levantarían las murallas de la Nueva Jerusalén. La mano del Roche, menos vigorosa que la de un niño, podía esa misma mañana pegar fuego al mundo. Cuánta paja, leña y pólvora habían amontonado los palabreros estadistas de Versalles en todos los rincones del globo, sabiendo o ignorando que trabajaban para el Cajal. Un estudiante, un obrero desconocido, obediente a cualquiera de los 3000 Cajales que estaban a sus órdenes, podía hacer el gesto fatal de Princeps en Sarajevo, asesinando un rey o un primer ministro. Pero más seguro sería intrigar a las naciones por intermedio de las agencias que le obedecían y guisaban. El Cajal Oro. Capítulo 9. La página abierta al azar adaptábase maravillosamente a las circunstancias. Cada frase era una lección de energía o de táctica. Por ejemplo, esa vez leyó el párrafo 75 que correspondía al protocolo 7. En toda Europa y en todos los continentes, con la ayuda de Europa, debemos provocar sediciones, discusiones y hostilidad mutua. Debemos estar en condiciones de responder a toda oposición con una declaración de guerra del país vecino al que ose atravesarse contra la cruz. Estos 18 siglos han pertenecido a nuestros enemigos, pero el siglo actual y los siglos futuros serán nuestros. He aquí la 10ª vez desde hace 1000 años de lucha atroz e incesante con nuestros enemigos que se reúnen en este cementerio alrededor de la tumba de Simeón ben Jehudá, los elegidos de cada generación del pueblo de Israel, para concertar los medios de aprovechar las grandes culpas que no cesan de cometer los cristianos. Cada guerra, cada revolución, cada sacudimiento político o religioso nos aproximan al momento de lograr el fin supremo que perseguimos. La guerra de 1914, que duró más de 4 años y aniquiló 10 millones de soldados, resultaría una escaramuza frente a la que podía desencadenar la mano flaca y exangüe de Elías Silverstein. Aquella había sido un mezquino pleito de fronteras. Este sería el choque de 2 civilizaciones, la blanca y la noticias, para los diarios cristianos. Bastaba que llamase a la adicta Eva su mujer y como complemento de aquel programa por ella marcado, le entregase un despacho concebido así. Una escuadrilla de los Estados Unidos se ha apoderado de la isla Yap, situada en el Océano Pacífico y perteneciente al Japón. La pequeña isla de Yap, en las Carolinas, es una antigua posesión española vendida a Alemania y que el Japón, sordo a las protestas norteamericanas, se anexó durante la Guerra Mundial. Por su situación estratégica, es el punto de enlace de las comunicaciones de 3 continentes y una base naval a mitad de camino para las escuadras. El Roche diría a su mujer dándole el telegrama:
Llévalo tú misma a nuestra agencia. La ruptura casual del cable submarino entre Yap y Hong Kong retardaría 24 horas el desmentido. El Japón se apresuraría a creer e inmediatamente provocaría el levantamiento de 200.000 soldados